Renault Rafale. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kilómetro 77 y ya veréis por la pista y los conos que esto es otro vídeo de esquiva y slalom. En este caso, de este coche que tengo aquí, que es el Renault Rafale. Es un SUV, mide 4,71 metros de longitud y bueno, como podéis ver, es de tipo más o menos coupé, salvando las distancias. Es lo máximo que tiene ahora mismo Renault en cuanto a tecnología, equipamiento y diseño en este segmento, el de los SUV. ¿Qué más os puedo contar? Lleva la plataforma CMF-CD, es decir, la misma que llevan, por ejemplo, el Austral o el Espace. Ahora bien, Renault le ha querido dar un toque distinto, un poquito más ágil a este coche y ha modificado pues vías con un poquito más anchas, suspensión, dirección, incluso en el eje posterior, porque este coche lleva dirección en las ruedas posteriores, además de las delanteras, por supuesto. Sistema híbrido. Lleva uno no enchufable, en este caso, de 200 caballos. Ya sabéis, un motor de gasolina y dos eléctricos y una pequeña batería que solo sirve para moverse, nada más salir y poco más. Esta versión, Sprint Alpine, es decir, tope de gama, llantas de 20 pulgadas nada menos, medidas 245-45 y son unas Bridgestone Turanza en Lite 6. Ahora ya os he contado todo, más o menos, lo que tiene este coche, cuáles son sus características principales y supongo que ahora lo que queréis saber es qué tal lo hace en la esquiva del slalom. Así que, si me acompañáis, salimos de dudas en un momento. Como os hemos comentado, esta es la versión híbrida no enchufable del Rafale. Lleva el mismo sistema propulsor que estrenó el Austral hace unos años y que posteriormente adoptó el Espace. Uno de 200 caballos que provienen de un motor de gasolina de 131 y de dos eléctricos, uno con 68 caballos que sirve para mover el coche en algunas situaciones y otro de 34 que se emplea para arrancar el motor de combustión y para igualar la velocidad de giro del cigüeñal del mismo al de la transmisión. ¿Y por qué esto último?, os preguntaréis algunos. Pues bien, esto es así porque el Rafale, al igual que el resto de modelos que os he citado y otros de Renault con un sistema híbrido de tipo E-Tech, no tiene embrague, por lo que siempre inicia la marcha en modo eléctrico. Posteriormente, ya con el coche en circulación, el mencionado motor eléctrico secundario entra en acción haciendo las tareas citadas, arranque del motor de gasolina e igualar la velocidad de giro del cigüeñal al de la transmisión. Pero, ¿qué pasa si este sistema propulsor no se ajusta del todo a nuestras necesidades? Pues Renault ha lanzado hace poco una segunda versión aún más potente, de 300 caballos, que además es híbrida enchufable. Su batería es mucho más grande que la del modelo base, son ya 22 kWh, y gracias a ella puede recorrer hasta 121 km utilizando únicamente energía eléctrica. Además, tiene un motor eléctrico adicional que mueve el eje posterior, por lo que ya contamos con tracción a las 4 ruedas. Hay que echar cuentas, eso sí, porque a igualdad de nivel de equipamiento, esta versión es unos 4.600 euros más costosa. ¿Y qué hay de sus alternativas? Si nos atenemos a aquellas de tipo SUV que tienen una caída de techo pronunciada, de tipo coupé, las más evidentes son el Audi Q5 Sportback, el BMW X4 y el Mercedes-Benz GLC Coupé, todos ellos mucho más costosos. También hay otras alternativas de concepto parecido, como el Cupra Formentor, que es claramente más pequeño, o el Peugeot 408, mucho más bajo. Y por último, los SUV de tamaño parecido, ya sin tener en cuenta el aspecto de tipo coupé. Entre ellos están el Opel Grandland, el Ford Kuga o el Volkswagen Tiguan, entre otros muchos. Slalom. La salida desde parado del Rafale no es demasiado rápida porque, como os hemos comentado, con este sistema propulsor siempre se inicia la marcha con el motor eléctrico de mayor potencia, que tiene 68 caballos. Los cambios de apoyo son ágiles gracias, sin duda, a la labor que hace el eje posterior direccional, aunque inicialmente cuesta acostumbrarse a ello porque el coche tiende a girar más de lo que uno se espera. En el cambio de sentido también se percibe con claridad cómo las ruedas traseras tuercen en sentido contrario a las delanteras, permitiendo una maniobra mucho más limpia y ágil de lo normal. Con todo, el tiempo final no fue brillante en relación con la potencia disponible y sobre todo por las reacciones tan ágiles y certeras que tiene el coche en estas situaciones. Un tiempo discreto, que seguramente se podría rebajar si la salida desde parado fuera algo más rápida. Esquiva.
En la primera de las pasadas, ya sabéis, sin conocer las reacciones del coche en estas situaciones, nos quedamos muy por debajo de la velocidad objetivo de 77 km por hora, un evidente error de cálculo. Fueron solo 73 km por hora, pero no derribamos ningún cono, lo cual fue un buen indicio de cómo iba a transcurrir la jornada. Primera pasada con este Rafale y ya lo habéis visto, ha sido buena. No he tirado ningún cono, no conocía las reacciones del coche. Sospechaba por la conducción fuera de carretera que el eje trasero iba a ayudar, eje trasero y direccional, iba a ayudar bastante aquí en la maniobra esquiva, y así ha sido. Es verdad que parece que el coche desliza, pero lo que hace es, digamos, encarar el último tramo y te facilita la labor. Así que vamos a intentarlo, yo creo, a más velocidad, porque yo creo que va a ser un buen resultado para este coche. Vamos a ver qué tal. Y así fue, tras varios intentos buenos, llegó uno a 79 km por hora, que es ya una cifra más bien elevada. Como observamos para otras a menor velocidad, las reacciones de Rafale fueron muy sencillas de controlar. No es necesario pelearse con el volante para mantenerlo en la trayectoria deseada, simplemente se gira y tanto el control de estabilidad como el eje trasero direccional se encargan de hacer las cosas fáciles para el conductor. Si os fijáis bien, veréis como en el transcurso del ejercicio rozamos levemente el primer cono interior del segundo pasillo, pero como fue de una manera muy leve y realmente no se desplazó de su lugar, dimos por válido el intento. Como os hemos comentado, hubo muchas otras pasadas buenas, algunas de ellas a una velocidad también elevada. Y en casi todas las reacciones fueron muy parecidas. En alguna de ellas, como esta a 78 km por hora, se percibió un ligero rebote del eje posterior tras el segundo golpe de volante, pero sin que afectase la trayectoria marcada por el conductor y sin que impidiese completar el ejercicio correctamente. A más velocidad, el deslizamiento lateral de los neumáticos nos hizo derribar conos de varios pasillos, pero al volante las sensaciones fueron equivalentes a las de otras pasadas: seguridad, control de la situación y agilidad de reacciones. Pues ya habéis visto los resultados con este Renault Rafale. Ciertamente lo ha hecho muy bien, tanto esquiva como en slalom. Pero eso sí, he de confesar que inicialmente me costó, sobre todo en la esquiva, por el efecto del eje trasero direccional. No es que lo haga difícil, ni muchísimo menos, pero es verdad que el coche parece que tiende a rotar un poquito más de lo que uno inicialmente piensa y cuesta hacerse a esas sensaciones. Superado esos momentos iniciales no hay ningún problema, ya habéis visto que ha sido muy sencillo, hemos hecho muchas pasadas buenas y la velocidad ha sido bastante elevada. Ya os digo, un coche que se siente bastante ágil y con un control de estabilidad muy bien puesto a punto, que pone las cosas fáciles al conductor, que al final es de lo que se trata. También con el slalom todo fluye bastante bien, no hay intromisión del control de estabilidad de una manera muy fuerte y todo ha transcurrido bastante bien en este sentido, así que un coche muy fácil de llevar en estas condiciones, que es lo verdaderamente importante. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto. Un saludo y hasta pronto. Ya habéis visto que los resultados con este coche, con el Rafale, han sido buenos. Pero ya sabéis que esta es solo una pequeña porción de todo el material que hemos preparado sobre este coche. Si queréis saber más datos sobre él, como las prestaciones que hemos medido, el consumo o incluso las mediciones del interior, solo os hace falta acudir a nuestra web, kilometro77.com, donde tendréis esos y muchos otros datos e impresiones de manera muy detallada. Y por supuesto, como siempre, una gran variedad de fotos propias tanto de estudio como en carretera.